Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que semana tras semana nos siguen a través de Mi Pan Internacional, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Damos gracias al Señor que una vez más estamos aquí a través de este medio. También quiero saludar de paso a todas las personas que también utilizan este mensaje, como en la radio Magia de Choré 96.1. Saludo de paso al dueño Juan Marcos Pereira, los bendigo en este momento. Bendigo al programa también de Maranata, Velad y Orad con la hermana Raquel y sus allegadas desde Suiza y México, que constantemente están en el programa de llevar, orar por el pueblo, por la ciudad de Choré, por el país Paraguay, por todos los países de Latinoamérica, tanto Europa y aquí en los Estados Unidos. Doy gracias al Señor que también me permite a mí desde aquí poder dirigirme a ustedes con este punto número 2 del arrebatamiento número 2. La semana pasada estuvimos hablando del arrebatamiento número 1, pero no quisiera solamente hablar ya inmediatamente del arrebatamiento. Como muchas personas, lo primero que cuando le habla de arrebatamiento, lo primero que te pregunta, ¿cuándo va a ser? ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cuándo vamos a morir? ¿Cuándo vamos a irnos todos? Y realmente no es así. Lo más importante es, yo creo que en este momento que tú y yo podamos entender que si estamos preparados para la venida del Señor, porque el Señor Jesús va a venir a buscar por su iglesia, ¿verdad? Y entonces es muy importante que tú y yo estemos preparados para la venida de Jesús. Mi pregunta para ti, y yo mismo me pregunto a mí, ¿estamos preparados para la venida de Jesús? ¿Y qué significa estar preparados para la venida del Señor? ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos con lo que Jesús había hablado? Habíamos hablado de la parte 1, ¿verdad? La parte 1 que habíamos hablado y dijimos, Jesús predice su venida por los suyos. Habíamos tocado en la semana pasada de lo que Jesús había dicho, especialmente en Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 6. Y yo quisiera hoy rápidamente repasar para que no vayamos muy a la ligera de hablar de qué es lo que va a acontecer en el rapto. Definitivamente hay mucha gente también que hoy en día están predicando y están hablando de la venida de Cristo, de la segunda venida que habla la Biblia, pero habla solamente del post-tribulación. Y nosotros, de mi parte, lo que ustedes van a escuchar es más el pre-tribulación, que Cristo va a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación. Y hay otras personas que dicen que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Y yo voy a estar mencionando varios pasajes de la Biblia para que me pueda apoyar de que el Señor va a venir a buscar primero por su iglesia, luego va a ir con su iglesia, que la iglesia es la novia de Cristo. Él es el novio y va a venir a buscar a su novia. Luego va a haber la boda del Cordero y después va a venir con su iglesia, con sus santos, en la segunda venida, donde todos ojos le verán. Todo eso vamos a ir tocando versículo tras versículo que pueda apoyar la teoría de la pretribulación. Pero primeramente quisiera volver otra vez a repasar rápidamente lo que había dicho la semana pasada, cuando Jesús ya estaba prediciendo su venida, cuando estaba todavía en tierra. Acuérdense que Jesús había venido, nacido, crecido, luego a los 30 años creó su ministerio, después de haberse bautizado, 3 años después, él murió y él resucitó al tercer día, volvió a salirle o a aparecerle a todos sus discípulos y a un montón de personas por 40 días, volvió a predicar el evangelio del reino de los cielos. Después de los 40 días, él ascendió y él dice en Hechos 1:8, dice que se queden todos en el aposento, le dice a sus discípulos, porque van a recibir el poder de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo,
para que le sean testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto del mundo. Entonces ese es el mensaje que el Señor había dejado y que había prometido que Él iba a volver, porque Él al subir en el Hecho 1:9, los ángeles dice que recibieron dos ángeles arriba y le dice, ¿qué miráis? Le dice a los galileos, porque Él así como ha ido, Él va a volver por su iglesia. Acá en Juan capítulo 14, ya Jesús hablando aquí antes de su muerte, ¿verdad? Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el 2 dice, 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que el Señor Jesús nos advirtió o ya nos dijo o les dijo a todo lo que estaba en ese momento, a sus discípulos, lo que le estaban siguiendo, que Él iba a ir a preparar lugar para todos ellos y todos nosotros también que creemos en Él. Dice en el 3, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice, para que donde yo estoy ustedes también estén, ¿verdad? Entonces es muy importante entender este pasaje, porque en este pasaje es donde es clave que el Señor va a volver por su iglesia, ¿verdad? Entonces dice, luego le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Verdad? Porque el Señor dice que si nosotros, aquí dice en el 4, y sabéis dónde voy y sabéis el camino, le dice en el 4. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí es donde Jesús le dice, con lo que yo enfaticé la semana pasada, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es muy importante que tú y yo podamos conocer que el camino del Señor, que Él es la verdad y que Él es la vida. Pero si tú no conoces el camino del Señor y tú no conoces cuál es su verdad y cuál es la vida, entonces definitivamente yo creo que tú no le has conocido a Jesús. Y habíamos dicho la semana pasada que era muy importante de conocerle a Jesús. La vida eterna se relaciona en conocerle a Él, en guardar su palabra, como habíamos dicho. Habíamos tocado fuertemente, el que realmente me ama, guarda mi palabra, dijo Jesús. Si tú y yo le amamos a Jesús, entonces nosotros guardaremos su palabra, y al guardar su palabra, conoceremos su camino, conoceremos la verdad de Él y conoceremos la vida, que es la vida eterna. ¿Verdad? Hoy en la segunda parte yo quisiera tocar contigo del pasaje que había dicho que voy a estar hablando en este tiempo también, del don de la localización del periodo de la tribulación que habla en Mateo 24, 29 al 31. No voy a tocar profundamente hoy en esta segunda parte, sino en la segunda parte quisiera hablar un poquitito más de lo que dijo el apóstol Pablo, porque aquí luego vamos a ver cuando Jesús viene en el arrebatamiento, cuando habla en 1 Tesalonicenses 4:16, que Él dice, Él mismo tomará la trompeta, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, se va a tocar la trompeta y en las nubes se reunirá con Él su iglesia o la novia que estará esperando por el novio. Luego, en la segunda venida, lógicamente, vamos a hablar también donde habla de la manifestación de la gloria, que habla en Mateo 24:30, Apocalipsis 19, 11 al 21, y vamos a hablar cuando Jesús realmente viene en la segunda venida después de los 7 años de la tribulación, porque los 7 años de tribulación está dividido de vuelta en dos partes. Una de las partes que vendría a ser como una, donde dirá paz y seguridad, y luego viene la gran tribulación de los 3 años y medio. Definitivamente que en la creencia de la pretribulación, nosotros no creemos que la iglesia va a estar en ese tiempo. Creemos que solamente van a quedar los que en un momento escucharon o que en un momento dijeron que era cristiano, pero que no guardó definitivamente la palabra de Dios y que no vivió en santidad, definitivamente que van a quedar en ese tiempo de la tribulación.
Nosotros creemos que si realmente los que creen la pretribulación, no creemos que nosotros estaremos en ese tiempo. En ese tiempo Jesús estaría ya en ese momento casándose con la iglesia para que luego vengan con los santos, donde van a empezar a tocar las 7 trompetas, que vamos a hablar de todo eso también. Vamos a estar hablando de las 7 iglesias, que es el ejemplo para nosotros de este tiempo. Vamos a estar hablando cada uno que describe cuál es la iglesia que hoy en día existe y en cuál de las iglesias tú o yo pueda estar encontrándome. Vamos a estar hablando luego también de la tribulación de los 7 años, la segunda venida de Cristo. Vamos a estar hablando del milenio, cuando Cristo va a venir a reinar en la tierra por 1000 años y que 1000 años Satanás va a estar siendo atado y luego dice que va a ser de vuelta desatado y luego va a venir el juicio final donde Satanás, el falso profeta, todos estarán siendo echados al fuego eterno. De todo eso vamos a estar hablando, pero déjame hoy desarrollar la parte número 2 que quiero tocar contigo. Parte número 2, quisiera hablar de las advertencias del apóstol Pablo para ti y para mí, para este tiempo que estamos viviendo. Así que es muy importante que tú y yo podamos entender esta parte, porque el apóstol Pablo había advertido a los de ese tiempo cuando él estuvo, y que también esta advertencia viene para ti y para mí, definitivamente. Y vamos a entrar entrando en el 1 Corintios capítulo 1 hasta el 13, a la amonestación contra la idolatría. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos consideraríamos idólatras? ¿Verdad? La idolatría es una de las herramientas que el enemigo ha usado siempre para poder echarle al pueblo de Dios y poder hacer que no estuviera en el camino del Señor. La persona fácilmente quiere ser un idólatra, ¿verdad? Definitivamente que nosotros queremos idolatrar algo, queremos ver a quién es lo que nosotros estamos teniendo como ídolo. En esa época también existieron. Hoy en día existen muchos idólatras. Hay personas que le tienen como ídolo, ya sea a cualquier otra persona que no sea Jesús, ¿verdad? Y acuérdense que la palabra de Dios habla claramente que hay un solo camino. Camino, Él es el único la verdad y Él es el único la vida, Jesucristo, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios, también dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Así que hoy quiero tocarte la recomendación o la advertencia que el apóstol Pablo le había dado a ese tiempo a las personas, y estamos hablando del arrebatamiento. Hoy toco la parte número 2, pero acá viene una advertencia del apóstol Pablo. Dice, porque no quiero, hermanos, en el 11:1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando acá el apóstol Pablo de todas esas personas que después de 400 años de esclavitud que estuvieron en Egipto, Dios hizo que a través de Moisés pasara el Mar Rojo y estuvieran ya en el desierto, cuando estuvieron 40 años en el desierto, y era todo en ese momento pueblo de Dios, pueblo que el Señor ha sacado después de haber estado por 400 años de esclavitud. Y acá le está hablando Pablo, le está diciendo, no se olviden de esa historia, ¿verdad? Y dice acá en el 5, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que de esa multitud que salieron de Egipto, dice el apóstol Pablo acá, y que nosotros lo conocemos por la historia de Moisés, que habla en Éxodo, habla también en Levítico, habla también en Número, habla también en Deuteronomio, ¿verdad? De toda esa historia. Pero dice, de toda esa multitud hubo un grupo que el Señor o Dios Padre no se agradó de ellos. No se agradó de ellos.
Esa es la misma historia que también hoy se encuentra. Hoy hay muchísimas personas que se están llamando cristianos, ¿verdad? Decimos que somos cristianos, pero el Señor no le agrada nuestra manera de vivir en esta tierra, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y dice en el 6, mas estas cosas sucedieron. Acá estaba hablando el apóstol Pablo, acordándose de los que habían estado en ese tiempo en el desierto, y dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que esas cosas, dice Pablo, sucedieron para ejemplo para nosotros después ya de miles de años después de que eso haya acontecido. Es decir, que tú y yo estamos teniendo como ejemplo a todo eso que estuvieron en el desierto para que podamos mirar cómo se comportaron ellos, cómo Dios los trató, cómo Dios les dio la oportunidad de poder tener la vida eterna y cómo ellos se comportaron en ese tiempo. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Cuántos de nosotros hoy codiciamos cosas malas? Yo he tenido una persona que he conocido ahí en Paraguay que me decía que tanto quería prosperar, ¿verdad? Y el hombre me decía, mira, yo vendía mi alma a cualquiera que me dijera. Hoy me decían que San Lázaro me iba a ayudar y yo le vendía mi alma a San Lázaro. Si Buda me iba a ayudar, yo me iba y le prendía a Buda le prendía vela o hacía todo lo que los Buda quería con tal de que yo pudiera ser rico. Él a todos los santos, a todos los ídolos que le decían que él iba a prosperar, porque él lo único que en su corazón estaba era el querer prosperar. Económicamente, el querer ser alguien económicamente, el querer tener poder aquí en la tierra, entonces vendía su alma a cualquiera que sea. Entonces, no nos vamos mucho nosotros en este tiempo que vivimos, cuando muchas personas fácilmente le cambia a Jesús por cualquier otra persona. Cuando Jesús es celoso, cuando Dios mandó a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él dice, yo soy el único camino, verdad y vida, pero fácilmente nosotros le queremos meter a cualquier otra persona en vez de Jesús. Queremos usar otras personas en lugar de Jesús. Queremos usarle a su madre, queremos usarle a sus discípulos, queremos usarle a cualquier otra persona para poder acompañarle. Jesús no necesita ninguna ayuda ni de su madre, que fue terrenalmente María, que fue bendecida y que realmente ella ha sido una mujer sumamente consagrada en ese momento a los pies del Señor, que si nosotros leemos en el capítulo 2 de Lucas, habla de cómo ella decía, tu sierva le dice al Dios Todopoderoso cuando ella se estaba orando la oración de María. Entonces entendemos que definitivamente que nosotros no podemos poner en lugar de Jesús a nadie. Jesús mismo en la cruz del Calvario dijo, aquí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos son lo que hace la voluntad de mi Padre. Si tú y yo hacemos la voluntad del Padre, bíblicamente hablando, dice que somos la madre de Jesús. Si vamos a ir al caso, Jesús no necesita a nadie para que se pueda interponer en medio de Dios y los hombres. El único que puede estar entre medio de Dios y los hombres es Jesús en el medio. Así que el único mediador, no hay otro. Pero fácilmente nosotros queremos entrar en la idolatría. Por eso dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, no seáis idólatras, dice acá en el 7, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En esa época, cuando Moisés subió al desierto por 40 días para poder escribir los 10 mandamientos que Dios le había dicho por 40 días, rápidamente el pueblo, cuando se fue su líder, se quedó su hermano como líder, a Aarón. Le convencieron a Aarón, no, Moisés ya no va a venir, 40 días no aguantaron. ¿Cuántos de nosotros que nos dice cuarentena hoy en día para quedarnos en nuestra casa por 14 días, que eso realmente no es una cuarentena, porque cuarentena significa 40 días, pero a nosotros nos dice para que nos quedemos por 14 días por este coronavirus, y mucha gente no soporta ni estar una semana dentro de su casa. En ese tiempo era 40 días cuando Moisés se fue para escribir los 10 mandamientos y le dice para que le esperaran, y ellos no aguantaron, rápidamente le envolvieron a su hermano, a Aarón, para que pudiera ser
un ídolo de un becerro. Todos trajeron sus oros e hicieron un becerro para adorar. Acá dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Acaso eso no le llama la atención, que pasa mucho en nuestro tiempo? Este tiempo que ahora estamos aproximando, ¿no?, la Semana Santa. ¿Cuántas personas se van de la capital al interior o a cualquier otro lado? La gente se mueve solamente para sentarse a jugar, a comer y a tomar, y de esa manera acordarse de la muerte de Jesús. Eso sucede hoy mismo. En el 8 dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000 solamente por haber hecho la maldad. En ese tiempo el Señor le trajo totalmente una muerte a 23,000. En un momento desaparecieron. Hoy en día por el coronavirus mucha gente se desespera, pero nosotros tenemos que entender que Dios siempre ha hecho justicia con las personas que no han hecho caso a su palabra. Por eso es tan importante cuando Jesús dice, guardad mis palabras, y ahí es que yo voy a saber si tú me amas. Dice en el 9, escuchen, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Eso también vamos a estar mirando en el número de cuando habló que cuando por la maldad que hubo dentro de ese desierto, no se conformaron, de que el Señor les sacó, el Señor le dio alimento, le dio el maná, le dio agua, les cubrió con la nube para que el sol no les sofocara. Ellos no se conformaron, siguió haciendo maldad, siguió fornicando, siguió haciendo cosas de lo que hacía anteriormente en Egipto. Muchos de los cristianos hoy en día vienen del mundo a Cristo, sigue haciendo las cosas del mundo, pero dice, yo tengo a Cristo en mi corazón y con eso ya es suficiente. Realmente eso no es suficiente. De todo eso vamos a estar hablando más en la otra parte número 3 seguramente, de cómo tú y yo debemos de comportarnos, si estamos preparados para el arrebatamiento, para cuando venga el novio a buscar por la novia, que tenga vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes, para que realmente si realmente la iglesia está esperando por su novio. Dice aquí en el 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. O sea que solamente algunos le tentaron, otros fornicaron, otros se sentaron a jugar, a comer y a hacer cosas malas, otros murmuraron. Al Señor no le gusta esas cosas. Mira lo que dice en el 11, y aquí me gusta porque repite de vuelta como al principio estaba empezando el apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si tú y yo estás creyendo que estás alcanzando los fines de los siglos, que está a punto de llegar Cristo, que está a punto de venir a buscar por su iglesia, es decir, para ti, para mí, esto es como un ejemplo, es una amonestación para nosotros, que el Señor también pudo haber matado a todos los que estaban ahí en el desierto. En un momento los salvó, los sacó de Egipto para traerla a la tierra prometida donde estaba el descanso, pero no llegaron hasta ahí. Muchos de ellos solamente llegaron los que obedecieron al Señor y los que se sujetaron a su palabra. Y aquí dice en el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y termina el apóstol, o sea que sigue más, pero yo termino en este momento hasta este punto hoy contigo, donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca te va a tentar ni a ti ni a mí más de lo que nosotros podamos soportar. Mucha gente diría, especialmente en toda Latinoamérica, desde México hasta allá, hasta Argentina, hemos sido fruto de la madre patria, de que ha traído para nosotros lo que ha venido a descubrir América Latina, ¿verdad? Y ha venido a conquistar y no a colonizar.
y al conquistar nos trajo sus costumbres, nos trajo todo lo que ha traído. Y muchos de nosotros todavía estamos en esas costumbres. Muchos de lo que hoy en día se llaman cristianos son cristianos por tradición, no son cristianos por convicción, no son cristianos porque realmente se ha convertido, sino sencillamente porque dice, mi tatarabuelo fue cristiano, mi abuelo es cristiano, mi papá es cristiano y yo soy cristiano. O sea, que cree que se hereda la cristiandad. La cristiandad no se hereda. Tú y yo debemos estar convencidos y conocer la palabra de Dios. ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué me dice a mí? Conocer su palabra para poder decir yo soy cristiano. El cristiano es el que le sigue a Cristo. Si tú estás diciendo, por ejemplo, en tu país, ya sea que le siga un color, ya sea el color blanco, el color rojo, el color azul, tú dices, yo soy liberal, yo soy colorado, yo soy febrerista, yo soy sandinista o lo que fuere, de que lo que tú sigas, tú le sigues a esa persona y te informa de esa persona, conoce quién es su líder, conoce su ideología, conoce lo que él está practicando o lo que el líder principal está practicando para que tú puedas decir que tú le sigues. Pero si tú realmente no le conoces a tu líder o no le conoces al que te trajo la salvación, realmente tú no puedes decir que eres cristiano. Cristiano es la persona que le conoce a Cristo, conoce sus mandamientos. Vamos a hablar de todos sus mandamientos. Jesús trajo, no es que trajo, él vino a cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento que ya estaba escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita desde años, antaños, mucho antes de que hasta inclusive de que ni Moisés estuviera. Conste que Moisés escribió los 10 mandamientos y escribió los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, pero mucho antes de él ya estaba hecha la palabra de Dios, que en ningún momento la palabra de Dios dice cielos y tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Estoy hablando del arrebatamiento parte 2 y yo creo que tú y yo debemos estar interesados una vez más en lo que el que no dice como habíamos empezado, si estás preparado para la venida de Jesús. Yo te pregunto si estás preparado o estás preparada para cuando Cristo venga. ¿Te sentís que eres la novia que está en este momento preparada para cuando venga el novio? Porque Jesús es el novio. Jesús va a venir a llevar a su iglesia para casarse con ella en la boda del Cordero. De todo eso vamos a estar hablando más adelante. Que el Señor te bendiga. Espera por la tercera parte del arrebatamiento. No quiero que en ningún momento te pierdas. Sabemos que por ahí estás escuchando montones de informaciones del arrebatamiento, pero yo quisiera que también puedas escuchar esta parte y bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia y en este tiempo de coronavirus, que el Señor te guarde, te proteja con su sangre preciosa. Voy a orar por ti en este momento y no te olvides de suscribirte ahí en YouTube. Para que te suscribas y ya muy pronto vamos a estar saliendo al aire. Voy a poner los días que vamos a estar saliendo para que podamos seguir toda esta serie. El Señor te bendiga y oro por ti en este momento y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, oro por todas las personas que nos están sintonizando a través de del medio que sea que está por el internet. En el nombre de Cristo Jesús, que tú les cubras con tu sangre preciosa, les libre de toda acechanza, de toda potestad del enemigo, todo virus, toda bacteria que quiera venir, Señor, a atormentar a tus hijos, tú los libres. Señor, que sus casas y que toda su persona, su forma, Señor, ya sea de las personas que vivan en la casa, estén cubiertas con la sangre de Jesús y estén libres de toda acechanza y de toda potestad del enemigo. Permita, Padre, que si muchas personas están siendo idólatras, que, Señor, no te están adorando a ti como único Señor y Salvador y no te están adorando a ti, Jesús, como el único camino, verdad y vida, Señor, que pueda hoy en día poder entender y buscar en tu palabra, no necesariamente en mí, sino en tu palabra, cómo debe de adorarte y cómo debe estar salvo y quién eres tú, que eres un Salvador y no solamente un Salvador, sino también Señor. Bendigo a todo tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.